Maestros, buenas noches. Miren, con el juguito de piña en teclado, les comparto esta información como un complemento a la cuarta sesión de Consejo Técnico, donde van a poder leer un fragmento sobre la pedagogía del diálogo de Paulo Freire. Eh, lo que yo sé es que no hay ningún texto que hable sobre la pedagogía del diálogo de Paulo Freire. Hay pedagogía de la pregunta, hay pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, eh, otros textos, pero así pedagogía del diálogo, yo no tengo el texto, no sé si existe, casi tengo toda la colección de Paulo Freire, pero bueno, aquí el asunto es que el tema del diálogo, Paulo Freire lo, lo comenta o lo aplica desde la pedagogía del oprimido. Creo que fue su primer libro en 1970, en la página 72 del Pedagogía del Oprimido. Paulo Freire nos dice que el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando. Quien al ser educado, el educando, pues también educa. Y ahí es donde habla Pablo Freire de enseñanza, aprendizaje, enseñanza. En esa relación, en ese diálogo con el estudiante. Enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Y este tema del diálogo ustedes también lo van a poder encontrar, no sé si en una o en varias de las 10 cartas del texto, cartas a quien pretende enseñar. Cartas a quien pretende enseñar. Por ahí hay también el tema del diálogo. Aparte, hay un texto que se llama Pedagogía de la Pregunta. Pedagogía de la Pregunta. Y bueno, esto es importante, pero sí les quiero compartir en este video y les quiero comentar más que nada con la lectura compartida lo que publiqué en mi muro de Facebook, en Maestro Iberoamericano y en Twitter sobre la dialogicidad de la educación de Paulo Freire. Esto según un análisis que hace Fanny Virginia Parra. Fanny Virginia Parra lo publica el 19 de marzo del 2022, o sea, ya va a cumplir 2 meses, va a cumplir 2 años que publicó el documento. Entonces les comparto lo del texto usando la lectura compartida. Entonces nos dice Fanny Virginia Parra, que es licenciada, es abogada y es maestra, nos dice que Paulo Freire es quizá el educador de mayor predominio en la pedagogía de los últimos tiempos en Latinoamérica y el Caribe. Digo, en los últimos tiempos, pues se está refiriendo desde la pedagogía del oprimido de 1970, ya son 30, 53 años, ya van a ser casi 54 años, y están reviviendo en esa nueva escuela mexicana por los textos de Paulo Freire. Nos dice que sin duda alguna que uno de los principales aportes de Paulo Freire a la educación es su crítica a la educación tradicional, conservadora y monológica, o llamada educación bancaria, una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno, que ignora la experiencia y conocimiento de los estudiantes. Freire le apuesta a la formación de un sujeto crítico y reflexivo, y para ello propone una educación liberadora, transformadora y dialógica. Una educación liberadora, transformadora y dialógica. Eso es lo que propone Freire desde un principio, desde Pedagogía del Oprimido. Entonces de ahí su crítica a la educación autoritaria. Para Freire,
hombre o mujer, nacen con la capacidad de leer la realidad, pero suele leerse de manera cándida esa realidad, por lo que es necesario convertir esta lectura ingenua en una lectura crítica, liberadora, transformadora y dialógica. La propuesta de una educación liberadora, transformadora y dialógica de Freire, eso conlleva a generar cambios significativos en el proceso de enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Pues en ese contexto, el docente o maestro también es un aprendiz constante, es un aprendiz de su alumno. Esto es interesante. La proposición de Freire desde 1980 sitúa su teoría educativa y la antropología filosófica de la misma desde el momento que sustenta su deseo de que el hombre se perciba, se descubra en el mundo y con el mundo en la condición de sujeto y se aleje de la tradicional inmersión en el mundo como objeto. Por eso decía Pablo Freire desde Pedagogía del Oprimido, pues que miraban al educando como un objeto, como una alcancía, donde el maestro le depositaba todos los saberes, como si el maestro fuera la única verdad, y el alumno nada más servía como recipiente de esos saberes, de esos conocimientos. Por eso aquí nos dice que Pablo Freire sustenta su deseo de que el hombre se perciba, se descubra en el mundo y con el mundo, en la condición de sujeto, y se aleje de la tradicional inmersión en el mundo como objeto. Entonces, eso nos dice este, en la pedagogía del oprimido, en la página 72, cuando nos dice el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando. Al ser educado, el educando, al ser educado, también educa. Entonces, pues suena interesante esta, pues esta información de Paulo Freire. Hay una autora que nos dice, quien escribe este texto, Varas, no sé si es hombre o mujer, Varas dice que la propuesta de Freire, la presencia de un diálogo con horizontalidad, esa es la propuesta de Freire, de un diálogo con horizontalidad, donde todos seamos iguales. Para Freire solo hay comunicación cuando el diálogo establece entre los hablantes una relación de simpatía o interés. Y agrega que el antidiálogo es la negación de la simpatía. La verticalidad en la comunicación genera sumisión, el maestro-alumno. La verticalidad en la comunicación genera sumisión, dominación y sometimiento. Por eso Pablo Freire habla de la horizontalidad en la comunicación, no en la verticalidad. El diálogo permite la aceptación de los participantes en contextos, el diálogo permite la aceptación de los participantes en condiciones de igualdad. Suena interesante, maestros. Esto de que la comunicación debe ser horizontal y no debe ser vertical, porque la comunicación vertical pues se siente como una sumisión, una dominación o un sometimiento. Desde 1980, Pablo Freire propone el abordaje del diálogo en el terreno educativo, en el marco de su pedagogía de la pregunta. Ahí sí hay un libro. Busquen el texto, Pedagogía de la Pregunta de Pablo Freire y lo van a encontrar. Yo lo tengo en PDF. Esta pedagogía de la pregunta es una propuesta que se confronta y critica la educación tradicional, a la cual le da categoría de educación bancaria o domesticadora. Para Pablo Freire, la educación tradicional del maestro, alumno, maestro, alumno, maestro, alumno, bueno, pues es para él una educación bancaria donde nada más le deposita los conocimientos, o bien una educación domesticadora.
Freire, al desarrollar el método liberador que se inicia con la pedagogía de la pregunta, bueno, surge en consecuencia que la finalidad de preguntar debe de ser con propósito. La finalidad de preguntar debe de ser con propósito. Es decir, el sujeto deja de ser objeto, ya no es un recipiente vacío a ser llenado, por lo contrario, va a ser sometido a retos para que consiga un juicio crítico de su situación como sujeto activo de la praxis y transformador de la realidad social. Aquí es donde ya vamos a entrar a lo que se plantea en la nueva escuela mexicana. Con esto se entiende, hablando del diálogo, que el diálogo se presenta con el propósito de fomentar críticas al sistema. Acuérdense que Pablo Freire aplicó su método alfabetizador en adultos, no en niños, en adultos. Por eso aquí va un poco inmersa la política de Pablo Freire. Pablo Freire, más que pedagogo, él decía que él era más político que pedagogo. Entonces, con esto se entiende que el diálogo se presenta con el propósito de fomentar críticas al sistema u objeto en debate, siempre sujeto a normas que permitan un encuentro de saberes y experiencias de todos los participantes. Aparte, así aprende el docente con los estudiantes cuando asume el diálogo como un acto y compromiso liberador, sujeto a establecer códigos de asertividad, empatía y reconocimiento. Aparte, con esto se afirma el proceso de enseñar, aprender y enseñar. Con esto, con este diálogo entre el maestro y el alumno, o el estudiante o el aprendiz, bueno, con esto se afirma el proceso de enseñar, aprender y enseñar. Si no hay diálogo, si no hay diálogo, nada más es enseñar, aprender, enseñar, aprender, enseñar, aprender. Si hay diálogo, es enseñar, aprender y enseñar. En cuanto al método, no se trata de algo ya establecido ni impuesto, sino concretado y recreado junto con los sujetos que participan en el acto de creación del conocimiento contextualizado e historizado. Fíjense, conocimiento contextualizado e historizado. Existe una comunidad de aprendizaje. Aquí ya vamos a entrar a los escenarios aula escolar y comunidad que maneja la nueva escuela mexicana. Existe una comunidad de aprendizaje que participa en el proceso. Esa es la institución, sea una escuela o sea una universidad. Los docentes y la sociedad en general. Bueno, los docentes y la sociedad en general, junto con las instituciones, esas son las comunidades de aprendizaje que menciona Pablo Freire. Lo repito, existe una comunidad de aprendizaje que participa en este proceso. Y esa comunidad de aprendizaje es la institución, los docentes y la sociedad en general. ¿Cómo ven, maestros? No hay nadie conectado. Les voy a, este, en cuanto a la pedagogía de la pregunta, bueno, la pedagogía de la pregunta es la interrogante que tiene como objetivo ir a la raíz de la esencia del problema o fenómeno, a desafiar y desmitificar la realidad aparente de las cosas. Aquí es otra vez algo que está en la nueva escuela mexicana. La pedagogía de la pregunta es la interrogante como que tiene como objetivo ir a la raíz de la esencia del problema o fenómeno, de desafiar y desmitificar la realidad aparente de las cosas. Por eso nos pidieron cuando hicimos el programa analítico por maestro, por grupo, por grado, por fase, que a través de esa lectura de la realidad y ese diagnóstico socioeducativo en el programa analítico, que pues elaboráramos una lista de problemas y de cada uno de los problemas, hiciéramos la problematización. ¿Qué quiere decir la problematización? Bueno, pues hacernos las preguntas, hacernos las interrogantes con el objetivo de ir a la raíz de la esencia del problema o del fenómeno, de desafiar y desmitificar la realidad aparente de las cosas. Aquí es donde entra la pedagogía de la pregunta. Entonces la pedagogía del diálogo y la pedagogía de la pregunta van
van unidas. Freire conduce el diálogo mediante preguntas radicales, inquisitivas, sin temor a respuestas, libres, críticas, que generan análisis e interpretación de la realidad, por supuesto cuestionable, permitiendo que el diálogo se convierta en una experiencia existencial que genere la reflexión sobre sí mismo y sobre el mundo, aproximándose al pensamiento crítico. Esto se busca en la nueva escuela mexicana, lo que aquí se está comentando de Pablo Freire. Otra vez, Freire conduce el diálogo mediante preguntas radicales, críticas, sin temor a respuestas libres, sin temor a respuestas libres, críticas, que generen análisis e interpretación de la realidad. Es aquí donde esos problemas que nos dijeron que elaboráramos, que los jerarquizáramos, bueno, que hiciéramos la problematización de cada uno de ellos. Es decir, vamos a preguntarnos hasta dónde queremos abordar ese problema, ese asunto, ese fenómeno. Al analizar la propuesta de Freire, Varas nos dice en el 2008 que se destaca en sus obras las siguientes afirmaciones que apuestan a desarrollar mediante el diálogo un protagonismo del estudiante en su desarrollo como un sujeto activo y crítico de su accionar y capaz de transformar la sociedad de acuerdo a sus necesidades. Hay otra publicación que les compartí sobre la pedagogía del diálogo, pero trae información de Humberto Maturana. ¿Han escuchado a Humberto Maturana? Bueno, aquí en mi muro de Facebook y en el grupo Maestro Iberoamericano están, creo que son dos imágenes que compartí sobre pedagogía del diálogo, pero es otra información donde mencionan a Humberto Maturana y hablan del diálogo como pues un método para conocer los problemas, para analizarlos, para reflexionarlos, pero sin tener que solucionarlos, Y lo que nos han dicho en los consejos técnicos, que bueno, vamos a problematizar cada uno de los problemas que encontremos, que identifiquemos, vamos a analizarlos, reflexionarlos, pero que no los tenemos que resolver. Y aquí, entonces, es lo mismo que nos dicen en el texto de que les compartí, son dos imágenes, búsquenlas en mi muro de Facebook o en Maestro Iberoamericano, donde se menciona ahí a Humberto Maturana y hablan del diálogo para abordar problemas, situaciones. Por ahí hablan de una comunidad indígena, creo que es de Chile, piden apoyo para que apliquen el método de diálogo entre las instituciones, entre las comunidades. Viene una institución de Noruega y hace un trabajo, pero la idea es abordar los problemas, pues sin crear conflictos, pero también me llama la atención que dicen, pues si no se puede resolver, pues no lo resolvemos, pero sí abordarlos y hacer lo posible porque ya no se puedan presentar. Entonces aquí nos dice, al analizar la propuesta de Freire, se destaca en sus obras las siguientes afirmaciones que apuestan a desarrollar mediante el diálogo un protagonismo del estudiante en su desarrollo como un sujeto activo y crítico de su accionar y capaz de transformar la sociedad de acuerdo a sus necesidades. Y va una, dice, son como, son como 6 ideas o 6 conceptos que nos comparten. Dice, el diálogo es una experiencia existencial mediante la cual se genera la reflexión sobre sí mismo y sobre el mundo. El diálogo es una experiencia existencial mediante la cual se genera la reflexión sobre sí mismo y sobre el mundo. Ok, en ese punto se entiende no solo el diálogo con terceros, sino también el diálogo interno en cada sujeto, a manera de comprender la realidad, analizarla y establecer criterios propios en función de sus experiencias y argumentos. Otra, existe en el diálogo la intersubjetividad que vincula afectivamente a los seres humanos mediante la conversación cotidiana e informar del día a día. Para Freire, el diálogo es un acto y un hacer creador, por lo tanto, el amor y la humildad son inseparables de un verdadero diálogo. El amor
y la humildad son inseparables de un verdadero diálogo. Otro punto, la soberbia o la prepotencia en uno de los dialogantes, la soberbia o la prepotencia en uno de los dialogantes rompe la posibilidad del diálogo. Tampoco se reafirma el diálogo cuando se está presente la autosuficiencia y la desesperanza. En ese sentido, nos dice la autora que se concibe el diálogo como el encuentro de los hombres para sumar actitudes y esta completitud humana no puede alcanzarse sin la esperanza. Al final de cuentas, Paulo Freire, antes de la pedagogía de la autonomía, que fue el último libro que escribe Pedagogía de la Esperanza. Pedagogía de la Esperanza. Y ahí también habla de lo que dice aquí. La soberbia o la prepotencia de uno de los dialogantes rompe la posibilidad del diálogo. No hay diálogo. Tiene que haber amor y humildad para establecer el diálogo. Tampoco se reafirma, al romperse el diálogo, tampoco se reafirma el diálogo cuando se está presente la autosuficiencia y la desesperanza. No debe de existir la autosuficiencia y la desesperanza. Entonces, el diálogo se debe de concebir como el encuentro de los hombres para sumar actitudes, y esta completitud humana no puede alcanzarse sin la esperanza. Otro punto, el diálogo puede contribuir al paso de la conciencia ingenua, intransitiva, mágica, a la conciencia crítica, transitiva, que sale del estado de inmersión social y se proyecta al de la inserción social. Lo voy a repetir, maestro, lo voy a repetir. El diálogo puede contribuir al paso de la conciencia ingenua, intransitiva, mágica, a la conciencia crítica, transitiva, que sale del estado de inmersión social y se proyecta al de inserción social. O sea, que el diálogo conlleva a un despertar de conciencia, a transitar una realidad evidente y no prefabricada y que puede ser cuestionada con aportes para los cambios y dispuestos a participar en su transformación. Otro punto, el diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no solo conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen el uno con el otro. A eso ayuda el diálogo. Lo repito, el diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no solo conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen el uno con el otro. La defienden y así crecen el uno con el otro. El diálogo no nivela, no reduce el uno al otro, ni es favor que el uno haga al otro. Por eso Freire eh, destaca la esencia de cada dialogante, conservando su rol sin alterarlo, respetando sus argumentos y reconociéndose ambos en el marco de la honestidad, la tolerancia y la empatía. En el marco de la honestidad, la tolerancia y la empatía. Otro punto. Freire enfatiza el derecho de hombres y mujeres a decir su palabra y ello impone una lucha contra todas las formas que impiden el uso pleno o ilimitado de la palabra para decir o sentirse en el mundo. Señala que la palabra en cada participante tiene poder y por supuesto valor para ser tomada en cuenta en todos los aspectos de la vida. Aparte, Freire dice que la palabra da vida y motoriza los cambios necesarios en una sociedad dinámica y en constante transformación. Último punto. Para Freire, el acto de educar es una relación amorosa. Para Freire, el acto de educar es una relación amorosa. Esa frase se ha compartido muchas veces por ahí. Para Freire, el acto de educar es una relación amorosa. Toda educación es un acto de amor que radica en comprometerse. Por lo tanto,
quien no sienta amor por sus alumnos, por los estudiantes, por sus educandos, por sus aprendices, bueno, pues difícilmente, de acuerdo a lo que dice Pablo Freire, va a practicar un acto de educar. El acto de educar se da en el aula, en el grupo, en la escuela. Entonces, es tan importante esto, maestros, es tan importante esto. Yo no sé qué tanto tenga que ver con la vocación, pero es tan importante lo que señala Pablo Freire, que el acto de educar es una relación amorosa. Para empezar, es amorosa. Toda educación es un acto de amor que radica en comprometerse, por lo tanto, todo auténtico proceso educativo, si es tal, es dialógico, si es amoroso, es dialógico, es inclusivo, es crítico y es autocrítico. Por ahí creo que en la cuarta carta de cartas a quien pretende enseñar de Pablo Freire, por ahí creo que es la cuarta carta, viene cuáles son las cualidades del docente. ¿Cuáles son las cualidades del docente? ¿Cuáles son las cualidades que el docente debe de tener? Pues en la educación, de acuerdo a Pablo Freire. Busquen la cuarta carta del texto, cartas a quien pretende enseñar, de Pablo Freire. Son 10 cartas y por ahí creo que en la cuarta carta, si no es que la sexta, por ahí nos hablan de las cualidades que debe de tener el educador. Maestros, entonces es indudable la presencia de un docente con vocación y pasión por enseñar y aprender de las experiencias de sus estudiantes, reconocerlos, aceptando sus argumentos que están dirigidos con preguntas que inciten o que incitan a promover posturas críticas, siempre debatiendo todo con el fin de formar hombres y mujeres capaces de transformar y cambiar modelos o sistemas sociales, políticos, culturales y educativos. Cónsonos, aquí dice cónsonos, no sé si está bien escrita o qué, cónsonos a su realidad y a lo que desean como sujetos protagonistas a través de la palabra. Es indudable entonces que el docente con vocación y pasión por enseñar y aprender de las experiencias de sus estudiantes, de reconocerlos y aceptando sus argumentos, pues que están dirigidos con preguntas que incitan a promover posturas críticas, siempre debatiendo todo con el fin de formar hombres y mujeres capaces de transformar, y es lo que nos piden en la nueva escuela mexicana, pues, pues algo de esto. Miren, ya vamos a terminar. El acto de dialogar como un proceso que va más allá de la simple aceptación del otro o de la otra. Lo repito, el acto de dialogar como un proceso que va más allá de la simple aceptación del otro o de la otra. Bueno, el diálogo, el acto de dialogar es aceptar ser diferente desde la razón. El acto de dialogar es aceptar ser diferente desde la razón. Implica también la contraposición de sentimientos y las emociones. No hay un verdadero diálogo si no hay amor. Bueno, ya hablamos de la amorosidad. No hay un verdadero diálogo si no hay amor. La práctica de las competencias dialógicas parte del diálogo como un encuentro amoroso. Si no hay amorosidad en ese diálogo, pues no va a haber práctica de competencias dialógicas. El diálogo no es un acto para nivelar. De ser así, dejaría de ser diálogo. Un docente que solo imparte e informa contenidos, no está estableciendo una relación auténticamente de práctica dialógica. En este caso, el docente reduce al estudiante en el entendido que uno es quien tiene el poder natural del conocimiento. A eso se refiere la comunicación vertical. Es preciso deslastrarse, quitarse esos lastres. Es preciso deslastrarse, quitarse esos lastres de esta postura de prácticas pedagógicas soliloquias, tal cual sucede en la relación tradicional entre docentes y estudiantes. En esta postura tradicional, es esa postura tradicional, la relación tradicional, esa es la postura negadora del diálogo. En consecuencia, nos dice el documento que el diálogo amerita del docente unas competencias intersubjetivas.
partiendo de un diálogo interno que subyace en el sujeto y permite desarrollar un pensamiento analítico, reflexivo y crítico de los procesos que se desarrollan en el contexto. Eso de analítico, reflexivo y crítico, bueno, eso es parte de un perfil de alumno que se ha buscado en México, pues no desde ahorita, alumnos reflexivos, analíticos y críticos o analíticos, reflexivos y críticos. Eso se viene buscando desde el plan de estudios de 1993 y se siguió buscando en la reforma integral de educación básica y se siguió buscando con la reforma de Peña Nieto y se sigue buscando en la nueva escuela mexicana con esta teoría. Lo repito, dice, el diálogo amerita del docente unas competencias intersubjetivas, partiendo de un diálogo interno que subyace en el sujeto y permite desarrollar un pensamiento, un pensamiento analítico, reflexivo y crítico de los procesos que se desarrollan en el contexto. ¿En cuál contexto? En el escenario aula, en el escenario escuela y en el escenario comunidad. Y ahora pues está el término de territorialidad. Territorialidad, que ya lo metieron en las orientaciones que nos mandan para los consejos técnicos y talleres de formación continua para docentes. La teoría educativa del aprendizaje dialógico estudia y analiza, maestro, lo repito, la teoría educativa del aprendizaje dialógico estudia y analiza los espacios educativos en los que se constituyen todo tipo de interacciones y prácticas educativas de éxito. El proceso de dialogar se inicia con la aceptación. Freire y todos los teóricos de la dialógica coinciden en esto. Aceptar al otro es entrelazar lo racional con lo emocional y aquello que impida, limite o destruya la aceptación del otro. Bueno, todo aquello que impida, limite o destruya la aceptación del otro, bueno, pues todo eso destruye o limita el proceso de socialización y por lo tanto la interacción de lo humano. Nos dice el documento que es importante abordar la participación dialógica de los docentes en el proceso educativo en todas las etapas, en especial en la etapa universitaria por la manera en cómo se desarrolla la interacción con sus estudiantes, asumiendo un claro compromiso en la formación de profesionales críticos y comprometidos con su formación y con la sociedad, convirtiéndolos en agentes generadores de cambios, promotores y actores de nuevos elementos culturales, sociales, educativos, filosóficos y tecnológicos que beneficien no solo a ellos como ciudadanos, sino también ser multiplicadores y engranar sus conocimientos y saberes con sus actuaciones maestros. Aquí es donde dice que es importante abordar la participación lógica de los docentes en el proceso educativo en todas las etapas. Bueno, acuérdense que la nueva escuela mexicana va desde los 0 años a los 23 años. El proceso formativo de los alumnos en la nueva escuela mexicana va desde los 0 años a los 23 años. Y hay etapas, la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, o fases, perdón, fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, pero también está la nueva escuela mexicana en educación media superior y en la educación superior, porque la nueva escuela mexicana, el trayecto formativo va desde los 0 a los 23 años. Por eso, pues es interesante el documento. El docente es uno de los elementos activos generadores del cambio en la sociedad. Sin los docentes sería imposible promover una educación comprometida para la transformación de cada estudiante desde lo individual para sumar a lo colectivo y generar una evolución desde su entorno con proyección a la sociedad que lo envuelve como sistema. Lo voy a repetir, maestros. El docente es uno de los elementos activos generadores del cambio en la sociedad. Sin los docentes sería imposible promover una educación comprometida para la transformación de cada estudiante, desde lo individual, para sumar a lo colectivo y generar una evolución desde su entorno con proyección a la sociedad que lo envuelve como sistema. Entonces, pues aquí en este punto este, se busca, en la nueva escuela mexicana se busca transformar pues, a cada uno de los estudiantes para que sean analíticos, reflexivos y críticos desde los 0 años hasta los 23 años. Eh, yo creo que
aquí ya terminamos el documento. Yo creo que aquí ya terminamos el documento. Nada más para finalizar, nos dicen que es pretensión que desde la escuela, el liceo y la universidad, desde la escuela, el liceo y la universidad, aquí nos habla de diferentes instituciones, se confabule con un solo propósito, que es fomentar, crear a un hombre o mujer que como profesional universitario o de oficio estén conscientes de la responsabilidad que asumen con la sociedad a través de la reflexión, el análisis de la realidad, volcando sus estudios y experiencias en mejorar, cambiar, sin dejar fuera lo que aún es verdadero, haciendo su propia historia desde la libertad de un pensamiento crítico. Este texto va más a los universitarios, pero se aplica, el diálogo se aplica, en este caso lo están metiendo en la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico. Ahora para el 26 de enero nos están dando un texto sobre la pedagogía, bueno, un video sobre la pedagogía del diálogo y hay que analizar. Nos dice ya por último que la universidad es el espacio académico donde los docentes son formados para formar. Los docentes son formados para formar, a su vez, nuevos agentes de cambios o sujetos con capacidades acordes a las necesidades que demanda el sistema societario, dice el sistema societario, o sea, todas las sociedades, de todas las sociedades. Y al final del documento vienen las referencias bibliográficas que se consultaron para este documento que nos está presentando eh, Fanny Virginia Parra desde el 19 de marzo del 2022, este texto titulado La dialogicidad de la educación, la dialogicidad de la educación de Pablo Freire. Maestros, esto es todo el video. Muchas gracias a los que se conectaron, muchas gracias a los que vayan a ver este video, a los que se asomaron por ahí y se retiraron del video, pero yo sé que muchos compañeros van a ver este video y es un video donde les comparto la información sobre la dialogicidad de la educación de Pablo Freire, según la autora de este documento, Fanny Virginia Parra, que es abogada y es maestra. Es abogada y es maestra y lo publicó el 19 de marzo del 2022. Ya faltan 2 meses para que cumpla 2 años de esta publicación y aquí pueden retomar algunos conceptos para enriquecer un poco más ese consejo técnico del 26 de enero del 2024. Maestros, es todo. Este es el video 586. Este es el video 586 y se llama Pablo Freire, la dialogicidad de la educación. Este es el video 586. Compártanlo. Y es un documento más, es un material más que de tantos que les he compartido para esa cuarta sesión de Consejo Técnico del 26 de enero. Saludos a todos, buenas noches, buen fin de semana. Hoy es sábado 20 de enero del 2024. Y nos vemos en el siguiente video.